En esta sección del curso estaremos repasando algunos problemas del material del examen número 3. El primer problema es sobre utilización del motor sincrónico, ¿verdad? Para mejorar el power factor en una industria. Aquí nos dicen que tenemos una planta que consume 1500 kVA a .707 power factor lagging, que se le añade un motor sincrónico operando sobreexcitado, ¿verdad? Así que ese motor va a estar añadiendo Q al sistema reactivo. Si el motor nos dicen que consume 300 kVA a .5 power factor leading, calcular el power factor mejorado, ¿verdad? De la planta. Lo primero que hacemos es convertir la potencia aparente de la planta, ¿verdad? De la industria a polar. Expresamos en cantidad polar, 1500 ángulo de 45. Ese valor lo cambiamos de polar a rectangular para saber cuánto es la P y la Q, ¿verdad? Aquí me da 1060 de potencia real y 1060 de potencia reactiva. Lo mismo hago con el motor. Tenemos la potencia aparente con el coseno inverso de 0.5. Eso me da 300 kVA, ángulo de menos 60. Recordando, ¿verdad? Que este negativo, pues porque el motor es leading, ¿verdad? Y se le añade ese negativo porque la corriente es la que está adelantada con respecto al voltaje. En el caso de la potencia se le coloca el signo contrario, negativo. Así que cambiamos eso de polar a rectangular para también conocer cuánto es la P, potencia real, y la potencia reactiva del motor. Y procedemos a sumar esos valores para tener la potencia total de la planta, de la industria nueva con el motor sincrónico. Así que sumamos la potencia del motor con la de la planta y nos da 1210.5 kW, J 801 kilobars. Así que ese valor lo cambiamos a polar, de rectangular a polar, para tener el valor de magnitud y ángulo, donde el ángulo ese es el ángulo del power factor nuevo. Así que me da 1451.53 kVA, ángulo de 33.49, así que ese es el valor de el ángulo Z en la fórmula de power factor, es igual a coseno de Z, ¿verdad? Coseno de 33.49 me da 0.83 de power factor nuevo si le añadimos ese motor sincrónico a la planta, lo cual hace una mejoría de 0.707, que era la planta, a 0.83, y que mejoró el power factor de 0.7 a 0.83 con colocar ese motor sincrónico en operación sobreexcitado. Ahora pasamos a otro ejemplo. Y en este caso es un problema sobre motor sincrónico, pero aquí utilizando el circuito equivalente por fase. Así que me dicen que tengo un motor sincrónico de 2 caballos, 120 voltios, 4 polos, conectado en estrella. Nos dan la impedancia sincrónica, 0.2 más J6 por fase. Me dan las pérdidas por fricción, 20 watts. Pérdidas en la armadura, 35. En el bobinado del campo, 30. Determinar la eficiencia del motor si opera a full load y con un power factor de 1. Y hallar la corriente de la armadura y el voltaje generado. Y que hay que recordar que el circuito equivalente por fase es del estator. El estator o la armadura, ¿verdad? Que en el motor sincrónico se le conoce al estator como la armadura. Así que construyo el circuito, tengo el voltaje de entrada o de armadura, ¿verdad? 120, como es por fase, dividir el voltaje de línea, que es el que dan, entre raíz de 3,
como 69 voltios. Me dan la impedancia sincrónica y me dan el voltaje generado, ¿verdad? Que es el que me están pidiendo. Voltaje generado en la armadura. Para la potencia de salida, como el motor está operando a full load, ya yo sé que los 2 caballos de fuerza, que es el valor nominal del motor, lo convierto a watt con la conversión de un horsepower de 746 watts. Y eso me da 1492 watts. Para calcular la corriente de la armadura puedo usar esta fórmula, ¿verdad? Que es la potencia o las pérdidas en la armadura. Como es trifásico todo, pues las potencias totales, porque ese dato me lo dan, me dicen que la potencia que se pierde en la armadura es 35 watts. Y yo tengo la resistencia de la armadura, que es 0.2 ohmios. Así que puedo despejar con esa fórmula para la corriente de la armadura, para allá. Despejo para allá la raíz cuadrada de la potencia de la armadura dividido entre 3RA. Y me da la corriente de 7.64 amperes. Así que ahí tengo la corriente de la armadura usando esa formulita de las pérdidas en la armadura. Con el KBL calculo el voltaje generado, ¿verdad? Una vez tengo IA, pues ya tengo lo que necesito para hacer el KBL. Menos 6928 por 0.2 más J6 por 764 más EA. EA nos da 6928 menos 0.2 más J6 por 764, que eso da 81.8 voltios, ángulo de 34 voltios. 34 grados, perdón, el ángulo del voltaje generado. Y entonces para la eficiencia, como ya había calculado la potencia de salida cambiando los horsepower, que son 1492, pues la de entrada es eso más las pérdidas. Tengo las pérdidas rotacionales, las pérdidas en la armadura, las pérdidas en el embobinado del campo, que es el rotor, ¿verdad? Sumo todo eso. Me da 1577 watts, así que 1492 entre 1577 watts por 100 nos da 94.6% de eficiencia de este motor sincrónico. Y finalmente tenemos un problema de motor universal, 120 voltios, 60 Hz y 2 polos, me dan la corriente del circuito 17.58 amperes a 0.912 power factor lagging, la impedancia del embobinado serie con el embobinado de la armadura, y me piden el voltaje inducido, el counter EMF, la potencia de salida, si las pérdidas rotacionales son 80 watts, la eficiencia operando en AC y la eficiencia operando en DC. Así que lo que procedemos es a dibujar el circuito equivalente, recordando que el motor universal es un motor DC operando en AC, ¿verdad? Que puedo operar en AC, así que pongo todos los datos que me da el problema. La corriente la calculo convirtiendo el power factor, ¿verdad? Al coseno inverso de 0.912 para tenerlo en polar, y eso me da negativo 24.21 porque el negativo viene de que está lagging con respecto al voltaje, que es ángulo cero, ¿verdad? Así que hacemos un KBL en el lazo para hallar el voltaje generado. Puedo combinar las dos impedancias, las partes reales y las partes imaginarias. 0.65 más 1.36 me da 2.01, ¿verdad? Y J1.2 más J1.6, J2.8, así que tengo una Z total ahí. Esas cantidades en serie por la misma corriente, porque está todo en serie. Así que el voltaje generado es 120 menos la caída en esa impedancia total equivalente, que me da 74.11, ángulo de menos 24.2 grados. Para la potencia de salida utilizo la fórmula P es igual a P menos pérdida. Y para calcular la P pues utilizo la fórmula de potencia
compleja, voltaje por corriente conjugado, todo eso lo tengo. 120 por 17.58, ángulo de menos 24.21. Conjugo el ángulo, así que me queda positivo 24.21 por 120, nos da 2.11 kVA, ángulo de 24.21. Ese valor lo cambiamos de polar a rectangular porque lo que me interesa es la parte real, ¿verdad? La potencia en watts. Y eso me da 1924 watts más J 865 bars. Y que el Pein sería el 1924 watts. Así que con ese Pein puedo calcular Pout restando las pérdidas. Me dan las pérdidas rotacionales, que eran las 80. Y calculo las pérdidas en el embobinado, ¿verdad? En la parte real del embobinado serie con el embobinado de la armadura, que es 2.01 ohmios. Así que eso da 621 watts. Y la resta total me da 1924 menos 80 menos 621, 1222.8 watts. Así que con eso, la potencia o la eficiencia AC sería dividir esos 1222.8 entre los 1924 watts por 100, me da 63.55%. Y si quiero la potencia o la eficiencia DC, pues entonces recalculo el Pin considerando solamente la parte resistiva, porque no tiene reactivo en la parte DC, ¿verdad? No hay reactancia. Así que sería 120 por 17.58 amperes la corriente sin ángulo, ¿verdad? 2109.6 watts. A eso le resto las pérdidas, que son las mismas. Se le restan las mismas pérdidas. 80 en pérdida rotacional y los 621 las pérdidas resistivas, ¿verdad? La parte resistiva de aquellas impedancias. Eso me da 1408 watts, así que dividimos 1408 entre 2109 y nos da 66.77, ¿verdad? Que concuerda con que el motor es un poquito más eficiente operando en DC que operando en AC. Así que con esto culminamos estos problemas de ejemplo para el examen número 3.